O sea, voy a comentaros brevemente cómo va la cuestión. La idea es que en Omal hemos pensado que los análisis de lo local, de lo nacional, de lo global, lo estamos trabajando y con bastante intensidad, y sin embargo se nos quedaba un espacio fuera, que era la Unión Europea. Creo que como a tantos movimientos y organizaciones políticas, ¿no? Que no acabamos de entrar en el tema de la Unión Europea. Y esta era la idea, abordar en un momento donde no hay elecciones además, que lo podemos hacer con calma, porque se puede hablar con sinceridad, y además que hemos optado por estas 4 organizaciones políticas, y las 4 personas que están en esta mesa son buenas amigas, que ahora mismo les presento, y podíamos haber optado por otras propuestas de izquierda, podríamos haber optado por movimientos sociales, lo sabemos, y tiempo habrá, pero hemos optado por estas 4 fuerzas políticas que nos parecen que en este momento podríamos entablar o podrían entablar entre ellas un debate y una reflexión, ¿no? Y esto era un poco lo que os quería comentar. Los tiempos son muy ajustados y yo me voy a perder, porque o sea, 5 minutos y tienen 7 para repartir entre 4, una cosa complicadísima que espero que me ayudéis. Y lo que sí os pido que me ayudéis es desde el público, que vamos a daros posibilidades, pero os lo digo por favor, que sean preguntas, o sea, empieza con un interrogante y termina con un interrogante, y me decís a quién va dirigida para que pueda hablar el mayor número posible de gente. La idea es, solamente tenemos una hipoteca, y es que a las 9 menos 5 cerramos, porque hay gente que trabaja y cierra su jornada laboral, o sea que eso es impepinable. Os pediría que a menos 5, por favor, salgamos y hablemos fuera, porque yo creo que me parece que es una cuestión importante, ¿no? Bueno, el inicio, y esto ya no lo he decidido yo, Miquel, pero se ha decidido cuando he llegado, va a arrancar Miquel Otero, es de Euskal Herria Bildu. A mi izquierda está Eulalia es de la CUP. Yo creo que todo el mundo le conoce y le conocemos a los miembros de la mesa. A mi derecha está Maite es del Partido de Izquierda Europea, y Miguel Urbán, de Podemos, que está en la última posición, ¿no? ¿De qué vamos a tratar? Van a ser 3 bloques de preguntas, van a tener solo 5 minutos cada uno de los que van a intervenir. Tienen las preguntas ya, ¿sí? O sea, ya saben de qué va. Y el primer bloque, yo os digo los 3 bloques, aunque luego yo voy a leer las preguntas a la concreta. El primer bloque es diagnóstico de cómo está la Unión Europea. El segundo bloque va a ser si se puede reformular, se puede reformar, hay que desmantelarla, hay que romper. De eso va el segundo bloque de preguntas. Y el tercero es mirando al futuro. ¿Qué horizontes emancipatorios ven? ¿Por dónde creen que va la cuestión? Yo creo que puede ser muy interesante y además, bueno, yo creo que somos organizaciones o son de organizaciones que podemos aprender mucho. Sí os amenazamos que en el Omal en breve vamos a empezar a escribir sobre la Unión Europea, y este es el inicio de lo que ronda por nuestras cabezas. Yo creo que va a empezar Miquel Otero. Yo os desgloso lo que os he comentado de diagnóstico. ¿Cómo caracterizarías el proyecto actual de la Unión Europea? ¿Cuáles son sus señas de identidad fundamentales hoy en día? Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Bueno, voy a empezar con un par de advertencias o avisos. Bueno, la primera es que estaba previsto que fuera Josu Juaristi, el europarlamentario de Euskal Herria Bildu, que estuviera aquí. Quiero decir que él conoce mucho mejor las entrañas del Parlamento Europeo y los debates que están produciendo en la actualidad. Entonces, bueno, él no podía venir, me pidió que viniera. Yo tengo, creo que un conocimiento, pues tal vez sectorial, digamos, en lo que respecta a tratados de libre comercio, en lo que respecta a cuestiones medioambientales o ciertas cosas, pero bueno, me cuesta ver Europa o la Unión Europea como una cosa global, digamos, ¿no? Lo digo como advertencia para que veáis las limitaciones, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, una cosa anecdótica, ¿no? Que me hacía gracia que vengamos aquí a hablar de las izquierdas frente al proyecto del capital y la Unión Europea. Y he venido de Vitoria en autobús y me he encontrado con una marea de gente que iba al partido del Athletic, y me ha hecho mucha gracia, porque había como 20, 30, 40.000 personas que iban, ¿no?, en gran manifestación por las calles. Además, como la propaganda de los equipos de fútbol va cambiando, pues iba viendo la propaganda de Cuchabank, iba viendo la propaganda de Petronor, y decía, Dios mío, ¿no? O sea, digo que esto es lo que tenemos todos los días y lo tenemos tan interiorizado que casi ni lo vemos, ¿no? Pero cuando uno salta del autobús, se lo encuentra, se lleva un buen susto, ¿no? Bueno, dicho esto, y para no alargarme mucho, ¿no? Nosotros vemos la situación actual de la Unión Europea, pues, como no, y imagino que se compartirá, ¿no?, como de una profunda crisis política, una profunda crisis económica también y una profunda crisis de credibilidad, ¿no? Entre otras cosas hay una deriva que, bueno, que en cada encrucijada en la que se ha encontrado la Unión Europea ha tenido que ir tomando decisiones, ¿no? Y evidentemente esas decisiones han ido decantándose del lado del capital, ¿no? Muy alejadas
de esa Europa o de esos principios y esos valores de los que se sustentaba la Unión Europea en teoría, ¿no? Que en realidad no sabemos nunca si fue una cuestión práctica, ¿no? Más bien podríamos pensar que Europa o la Unión Europea, la construcción de la Unión Europea siempre fue más un proyecto del capital que otra cosa, ¿no? Vemos también que Europa está huyendo hacia adelante, ¿no? Europa está huyendo hacia adelante y en diferentes sentidos, ¿no? Está huyendo adelante en lo comercial, digamos, ¿no? Toda esta nueva ola de tratados comerciales, que después, si queréis, podemos entrar. Y yo tampoco no soy el especialista, y especialistas bastante más grandes que yo en la mesa, pero desde luego está huyendo por distintas partes, ¿no? Está huyendo y no se está enfrentando a lo que desearíamos, digamos, ¿no? Tenemos por un lado esa Europa valla, esa Europa que está impidiendo la entrada de los migrantes, de los refugiados, que han sido provocadas en gran parte por las propias políticas expansivas y económicas de la Unión Europea, ¿no? Y por otra parte esa securitización, digamos, de Europa, que es tan preocupante, ¿no? Donde ese soft power o ese poder blando que parecía que representaba Europa, o esa imagen que quería vender de sí misma, pues bueno, se está viendo un poco despedazada, digamos, con los datos que tenemos a día de hoy de la industria armamentística, que es la que se está reforzando, ¿no? Vemos también una involución en su propia configuración, digamos, ¿no? Más o menos solapada, independientemente de lo que diga Juncker o de lo que esté diciendo Macron últimamente. Pues está claro que hay un intento de recentralización del poder y hay un par de cuestiones abiertas, como la reforma de la ley electoral europea o la reforma del reglamento de partidos y fundaciones, en lo que se ve claramente cómo los partidos de izquierda, los partidos pequeños, los partidos subestatales, parece que molestamos bastante, ¿no? Y con la excusa de intentar poner ciertos parapetos a la extrema derecha, parece que nos quieren barrer, y de eso podemos hablar después, porque es un proceso también que preocupa mucho, ¿no? De involución en cuanto a derechos democráticos, ¿no? Dándole las llaves de los puertas de Europa, digamos, a Erdogan, o permitiendo, ¿no? Con ese envío de dinero a controlar esos flujos de migrantes, ¿no? Y también, evidentemente, de involución en cuanto a derechos civiles y políticos, ¿no? Sí, termino enseguida. Desde luego, desde Euskal Herria Bildu, como pueblo sin Estado, evidentemente Europa es un lugar que nos da voz, pero no nos da tampoco demasiada confianza, ¿no? Viendo que al final Europa no deja de ser una unión de Estados, una unión de intereses de Estados. Yo creo que, bueno, Lali hablará más de ello, ¿no? La posición ausente, digamos, de Europa, bueno, nos deja a las claras también desde el punto de vista de los pueblos sin Estado, las problemáticas o las incapacidades que nos está demostrando Europa, ¿no? Yo de momento lo dejo aquí. Arratsaldeon, eskerrik asko Malek gonbidatzeko. Ni Bilbokoa naiz, baina Bruselan bizi naiz. Nire euskaraz da momentu honetan oso ona. Orduan erderaz hitz egin behar dut. Quiero decir también que soy de Izquierda Unida, que no solamente soy del Partido de la Izquierda Europea, y deciros que, bueno, que me parece súper interesante lo que habéis organizado, os felicito. Creo que hay tres aspectos que ya creo que Mikel los ha recogido en cierta manera en su intervención, por tanto voy a intentar no repetirme en algunos, dado que tenemos poquito tiempo y está bien que hable todo el mundo. Yo creo que respecto al aspecto económico, me parece importantísimo que hablemos un poquito del tema de los tratados. Tenemos, por un lado, lo que se ha aprobado con el tema del CETA, a pesar de toda la oposición y de todas las luchas que ha habido contrarias. Yo, que estoy viviendo en Bruselas, el Partido Socialista de Valonia y otros partidos de la izquierda incluso se opusieron, y se llegó a un punto donde se intentó evitar este tratado, pero al final no se consiguió, y esto, bueno, va a suponer una involución muy importante en todo el tema de lo que supone servicios públicos, en todo lo que supone control alimenticio, ecológico, etcétera. Pero también quisiera añadir que, aparte de que el tratado, eso que se llama el TTIP, está dormido, tenemos que estar muy atentas y muy atentos a que no nos dejen que al final acabe colando, por mucho que Trump ahora se oponga. Y sobre todo creo que es muy importante señalar muy de pasada, creo que Miguel además, Urbán,
mi compañero que está a mi derecha geográfica lo puede definir incluso mejor que yo, hay un problema enorme con el tratado con el Mercosur, porque realmente es donde van a intentar, por parte de la Unión Europea, todo lo que no se ha conseguido con el CETA, acabar cogiendo dinero de donde quieren cogerlo, que es de América Latina y no lógicamente, de América del Norte o de Canadá. Quisiera también añadir que estoy muy preocupada, y mi organización política, en este caso el Partido de la Izquierda Europea, y yo creo que también Izquierda Unida, con el tema de la supuesta seguridad y defensa contra el terrorismo. Yo creo que esto es una jugada magistral, para potenciar a la OTAN. O sea, es una forma clara de potenciar dónde están los aliados y cómo todas esas bases que están en la Unión Europea, y en Europa en general, no solo en la Unión Europea, como muchas fuerzas políticas, incluso no tan de izquierdas como Podemos ser nosotros, no deseamos que estén en nuestro territorio, pero como nos las están intentando reforzar, y todo lo que se está planteando a través de Donald, ¿cómo se llama? Donald Tusk, todo lo que nos están vendiendo estos días sobre el tema de la seguridad, que al final es un tema fundamentalmente económico, y además cómo todo esto, y con esto voy a ir concluyendo, se juega la baza de confundir la seguridad con la migración y con la gente que está huyendo de los países en guerra. Lo que hemos estado viendo estos días de Libia, del tráfico de esclavos, creo que es un paradigma importantísimo, y creo que nos tenemos que dar cuenta todas y todos de lo que está ocurriendo realmente ahí. Esa supuesta seguridad que nos están vendiendo, pues es simplemente llevarnos al tema de que la migración sobre. Y para terminar, en el tema de migración, yo quisiera decir que todas las leyes europeas, bajo el punto de vista económico, está todo documentado. Quien sale favorecido son los países que están aceptando tener campos de concentración, como Turquía, donde se refugian teóricamente a los inmigrantes, y como otros países donde se les está pagando para que la Unión Europea no los recoja. Y termino diciendo que además tenemos un problema muy importante de género. El día 25 de noviembre es el sábado. Creo que en este acto de hoy tenemos que recordar que quien más está sufriendo todo el tema de la migración somos las mujeres. Quienes están sufriendo violaciones y peores situaciones son ellas, y que de aquí tenemos que salir haciendo un llamamiento para que esto no ocurra, y para que podamos entre todas y todas denunciarlo y situarlo. Gracias. Muy bien, eskerrik asko. Ahora la palabra tiene Miguel Urbán. Dar las gracias evidentemente a Omal. Una vez dicho esto, decir primero, la Unión Europea, el primer tema, no confundir proyecto europeo con Unión Europea. Primer tema que me parece fundamental. Segundo, el proyecto europeo o el proyecto de la Unión Europea siempre ha sido el proyecto de las élites económicas europeas. Nunca ha sido otra cosa, y no nos engañemos. No es que ahora se hayan vuelto malos. Siempre fueron así. Lo que hemos visto en los últimos años es que se les ha caído una careta. Y yo creo que también a la izquierda se nos ha caído ciertas mitificaciones que podíamos tener sobre el proyecto europeo. Segundo, es un proyecto, el de la Unión Europea, no solo de las élites, sino que está un proyecto actualmente en crisis, y esto creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Es una crisis multisistémica, en donde primero hay que hablar de las crisis dentro de las asimetrías dentro de la Unión Europea. Nunca ha habido realmente una unión económica, ni siquiera, ya no hablemos social, política, nunca ha habido una unión económica, no ha habido una unión fiscal, no ha habido realmente tampoco una unión monetaria. Se ha construido un proyecto europeo a favor de las élites y a favor de las élites del centro de Europa, y sobre todo de un proyecto ordoliberal de carácter alemán. Yo creo que es un elemento también central, porque no podríamos entender la crisis de la Unión Europea actual, no podríamos entender la crisis que vive económica también, o las asimetrías que vive la Unión Europea, sin entender también el superávit de la balanza comercial alemana. O el llamado milagro alemán, cómo se construye un país de millonarios con millones de pobres, que es lo que verdaderamente estamos viendo.
si ha habido una fallida unión económica de subordinación al centro, también hay una profunda crisis política del proyecto europeo que nunca se terminó ni siquiera de avanzar. Podríamos hablar de la crisis de deslegitimación brutal con la pérdida de los referéndums en Francia de la Constitución Europea y luego en Holanda, del Tratado de Lisboa con esto en Irlanda, del OGI en Grecia y del Brexit en Reino Unido. Realmente, cada vez que ha habido una consulta a los pueblos de Europa, la Unión Europea ha perdido. Hay una pérdida total entre una parte fundamental de las clases populares europeas, y esto se debe a una falta de consenso en torno a la construcción europea, que da además y incide muy fuerte no solo en lo económico, sino en lo político y en la falta de control democrático sobre las instituciones europeas. De hecho, la única institución europea que se vota de forma directa por los ciudadanos europeos es el Parlamento Europeo, que es la institución con menos poder dentro de la arquitectura política de la Unión Europea. Yo creo que es otro elemento fuerte. Luego, del problema de legitimación viene justamente la aceleración del carácter neoliberal de la Unión Europea, que no lo podríamos concebir sin el Tratado de Maastricht y lo que viene justamente después, y una aceleración, una vez más, con la crisis del 2007, que pasamos de la supuesta frase de Sarkozy de vamos a construir un capitalismo con rostro humano a vamos a mostrar el verdadero rostro del capitalismo, ¿no? Que yo creo que es en la situación en la que nos podríamos entender. No podemos entender la Unión Europea también sin concebir la construcción de la Europa fortaleza. Uno de los elementos centrales de la Unión Europea hacia la ciudadanía es la supuesta libertad de movimientos en su interior. Schengen es falso. Schengen lo que construye justamente es la privación de libertad de movimientos. Schengen lo que construye es la Europa fortaleza. Schengen construye las vallas de Ceuta y Melilla. Schengen construye que ahora mismo el Mediterráneo sea una gran fosa común para que algunos nos podamos mover sin nuestro pasaporte por la Unión Europea, que ya ni siquiera es así en muchos países. Y es un proyecto en disgregación. Es por primera vez desde el Brexit se pierde un Estado miembro, se pasa de los 28 a los 27 miembros, y la única propuesta de las élites para evitar la disgregación es justamente intentar homogeneizar el proyecto europeo y una mayor integración en torno a la vía militar. Y creo que esto es muy importante por lo que va a venir después. El tema de la seguridad, todo el tema de lo que es un giro autoritario sin precedentes en la Unión Europea, que creo que sin ese giro autoritario no podríamos entender también muchas cosas de las que ha pasado en España, como el 155 y otros elementos, y que en Europa nadie ha dicho nada. Yo creo que es necesario debates en profundidad sobre la Unión Europea y contraponiéndolo a la construcción europea o a qué Europa queremos. Y coincido con muchos de los análisis que se han hecho. Quizás luego con las soluciones ya no coincidiremos tanto. Pero yo diría, las características del actual proyecto de la Unión Europea pues es un mecanismo poderoso para que el capital controle el trabajo, ¿no? En lógica es eso la Unión Europea actualmente. Pero lo es actualmente, lo es desde su origen, como decía Miguel, ¿no? Yo creo que aunque se contó desde un relato político de derechos y en una lógica muy concreta en un momento, desde su inicio el origen era, o la voluntad era, una construcción económica y geopolítica. En aquel momento, en una voluntad de generar una alternativa económica capitalista a la Unión Soviética, pero que ya, ¿no?, en aquel momento las economías fordistas ya defendían la necesidad de superar los mercados nacionales en una lógica muy clara de desplegar de forma plena, ¿no?, las capacidades inversoras, las economías de escala y la competitividad del comercio internacional. Y esa ya es la génesis de esta Unión Europea, de la que ahora empezamos a ver el auténtico rostro. Y en esta construcción luego tenemos que sumarle el proyecto de integración económica,
que también marca mucho lo que está pasando ahora, porque esa integración económica y monetaria ha engendrado un modelo de desarrollo a 2 velocidades, donde se identifica o podemos identificar claramente el centro de la periferia. Un centro económico que está altamente industrializado, competitivo y con superávits comerciales, y una periferia débil que, sobre todo desde el punto de vista productivo, que dependía y que depende de este centro de gravedad económico, de este centro, ¿no?, que es quien marca las políticas económicas que acaban derivando en políticas sociales y políticas laborales, porque está todo relacionado. Y esta es la Europa que ahora, o la Unión Europea que ahora tenemos desde un punto de vista de construcción de centro y periferia económico, pero que se extiende a todos los niveles, donde las élites europeas están más preocupadas en asegurarse que pertenecen en un conglomerado político, económico y militar transnacional hegemónico a escala mundial y que buscan pertenecer y pervivir allí, por lo tanto que nada cambie o que cambie para que ellos se aseguren esta posibilidad, que se ve claramente si miramos la agenda actual o los intereses y los compromisos actuales de la Unión Europea, unos compromisos e intereses vinculados en el atlantismo, el sionismo, las transnacionales, el complejo militar e industrial, un control de epicentros y las frontizas de la geopolítica mundial. Ahí podríamos explicar, o desde ahí podríamos explicar el tratado con Turquía también, estas frontizas de la lógica mundial, ¿no?, del centro. Está el centro de la Unión Europea con la periferia, pero está el centro mundial con la periferia, y en este caso sería el Tratado de Turquía, pero también una agenda y unos compromisos muy vinculados a la economía financiera, al poder mediático y al control de recursos energéticos, y podríamos continuar. Y en esos compromisos e intereses lo que vemos es que la agenda está al servicio del actual modelo de desarrollo y de los principales beneficiarios, al servicio del modelo de desarrollo neoliberal, y que esta es la lógica que sigue la Unión Europea, y que en esta crisis empezada hace 10 años lo que hemos acabado viendo es que las lógicas del poder capitalista no persisten y buscan persistir, pero también, ¿no?, que la persistencia y la preeminencia de los actuales estados-nación, que están más preocupados en la seguridad y el orden, en mantener permanentemente la seguridad y el orden para que el orden económico no varíe, hace imposible la existencia de un proyecto político que sea inclusivo, de todas, para todas, ¿no?, y que esa es la realidad, que desde esa lógica de construcción de centro y periferia económico se acaba marcando también una política de seguridad y orden de Estados-nación que sigue persistiendo y que busca persistir, porque aunque hablen de una unión y de una integración, lo que acaban buscando los Estados es persistir como Estados en sus políticas en todos los sentidos. Ahora dispondríamos de 7 minutos para intentar en la mesa, no sé si en este caso hay mucho acuerdo, porque como muy bien habéis comentado, lo que se ve es un diagnóstico bastante parecido. Yo creo que todos habéis hablado de militarización, de seguridad, de acuerdos de comercio, de élites, de armamento, de inmigración, de quiebra de derechos. Supongo que, no sé si en esta sala, pero igual yo soy un poco retorcido, pero a mí me sale una pregunta que quizá luego nos pueda servir. ¿Hay algo positivo? Porque ninguna de las 4 formaciones han dicho absolutamente nada positivo. Yo creo que esto es un dato que no sé si es por tiempo o porque luego van a querer decirnos algo. La otra cuestión que supongo que saldrá es un tema que solo ha tocado Mikel, pero que yo creo que va a salir luego, pero bueno, estamos en Euskal Herria, que es el tema de pueblos sin Estado, de alguna manera, dicho así, de alguna manera expresa, ¿no? Bueno, dicho estas 2 cosas, yo no sé, no hay por qué agotar los 7 minutos, pero si queréis, os habéis quedado cortos, queréis apuntar algo, profundizar en algo, o pasamos a la segunda pregunta, lo que consideréis. Tú mandas. No, yo mando no, tenéis 7 minutos. Digo que acumulamos los minutos, pero sí. No sé si... Yo creo que va a haber más... Bien. Pues entonces vamos... Estoy aquí con el tiempo. Vamos a la segunda pregunta, que supongo que todo el mundo estamos esperando ya. La segunda, que hace referencia a... En concreto, ¿es reversible el proyecto actual de la Unión Europea?
¿Es posible un proceso reconstituyente en las condiciones actuales? ¿Se deberían ensayar fórmulas de ruptura unilateral en el caso en que fueran posibles? Esto ya es una segunda pregunta donde, bueno, avanzamos a... ¿Perdón? Sí, son 3 preguntas, pero bueno... En una. 3 preguntas en una, porque en realidad había una cuarta que no he leído, como tú sabes. Sí, pero bueno, la pregunta es si es reversible el tema de la Unión Europea y cómo lo podemos revertir. Yo creo que la idea es, yo creo que hay sectores de la izquierda que hablan que se puede reformar y podemos volver al diálogo social. Hay otros sectores que lo ven muy complicado y hablan de una reconstitución de la Unión Europea, y hay otros sectores que decididamente están por la unilateralidad, ruptura y buscar nuevos espacios. Yo creo que esto no sé si lo resumo, pero creo que esta posición sí se da en alguna izquierda y luego mucha gente vemos que hay otra izquierda o mucha izquierda que de este tema no sabemos muy bien lo que opina, porque cuesta decirlo, y bueno, yo creo que aquí estamos para hablarlo con cierta tranquilidad. ¿Es reversible el proyecto actual de la Unión Europea? No, no es reversible. Es imposible reformar el modelo de Unión Europea, ojalá, pero es imposible. Es una cosa tan degradada, tan antidemocrática, el Parlamento no vale para nada, la Comisión, el Consejo, etc. En 5 minutos la primera respuesta es no. Este proyecto no puede ser reversible. ¿Cuál es la vía más idónea para desmantelarlo? Bueno, pues eso ya no sé qué contestar, pero sí que sé contestar a que necesitaríamos un proyecto regional de Unión Europea. Me refiero a un proyecto que iría desde el Atlántico hasta los Urales, o sea, un proyecto completamente diferente al que tenemos ahora, donde construyéramos esa leyenda urbana de la Europa social, de la solidaridad contra el racismo, contra la xenofobia, o sea, un poquito como lo contrario, ¿no?, a lo que tenemos ahora en la Unión Europea. Creo que por ahí tendrían que ir los tiros, o sea, con perdón de los tiros, que tendríamos que ir hacia un proyecto regional mucho más parecido a lo que es el ALBA, a lo que han hecho en América Latina, que a lo que tenemos ahora. Tercera pregunta, ¿se deberían ensayar fórmulas de ruptura unilateral? Pues yo lo veo complicado, pero no porque no se pueda, sino porque no sé lo que le pasaría al país que ensayara la fórmula. Porque claro, si ese país fuera Alemania, si fuera Francia, si fuera Italia, estoy pensando en millones de habitantes, si fuera incluso el Estado español, pues no lo sé, pero como un país pequeño decidiera de una manera unilateral marcharse de la Unión Europea, para empezar, no tengo ni idea de cómo se podría hacer, porque eso no está contemplado en los tratados, pero bueno. Pero, en segundo lugar, lo que habría que intentar sería construir alianzas para irse, no de manera unilateral, sino de una manera organizada. Tendríamos que intentar, entre los diferentes países que tenemos situaciones muy complicadas, organizarnos para salir no de manera unilateral, que cada país se va, sino que una serie de países planteamos modelos diferentes y planteamos estructuras democráticas. Esto como respuesta a las 3 preguntas. Yo tampoco creo que el proyecto de la Unión Europea sea reversible. ¿Pero por qué? Porque es que el proyecto de la Unión Europea era esto. O sea, yo creo que también es importante valorar que el proyecto, no estamos viendo un proyecto de la Unión Europea que se haya sido pervertido. Es que realmente lo que hemos visto es una aceleración de tiempos. Una aceleración de tiempos en lo que es el proyecto europeo, y yo vuelvo a decir, Maastricht es un elemento central, no podríamos entender tampoco sin Lisboa y sin la crisis del 2008. Reconstitución, con lo cual, si no es reversible, creo que la única posibilidad es la ruptura democrática con la Unión Europea. Vale, una vez dicho esto, para mí la ruptura
es bastante de reconstitución. ¿Por qué? Porque es la reconstitución de un proyecto europeo. Yo, como Maite, creo que es necesario un proyecto europeo que también mire un poquito más hacia el sur, porque a veces somos excesivamente eurocéntricos en nuestra visión, y creo que mirar hacia el Mediterráneo tampoco está tan mal, hacia las dos riberas del Mediterráneo. Decir que cómo se puede recomponer, cómo se puede recuperar un proyecto europeo. Creo que la unilateralidad es fundamental, pero simplemente la unilateralidad no sirve. Y intento explicar, porque aquí es donde puede haber más matices y es un elemento para mí muy importante. Creo, y lo estamos comprobando, sí que hay un artículo para poderse salirse de la Unión Europea, que es el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que está utilizando justamente el Reino Unido con el Brexit. Es más complicado para los países dentro del euro, porque ahí sí que no hay, ahí es donde no hay justamente, hay formas de entrar, pero no hay ninguna forma de salida. De hecho, nosotros en el Parlamento Europeo nos hemos hartado a preguntar, oye, ¿cuál sería la posibilidad de salirse del euro? Y nos han acusado de estar en contra del euro. Simplemente queremos saber si se ha pensado eso, ¿no? O si se ha pensado elementos de compensación económica a aquellos países que, por ejemplo, decidan salirse del euro, igual que sí hubo compensaciones para quien entraba, ¿no? Nunca nos han respondido, porque realmente no está contemplado dentro de los tratados, y ahí sí que hay un elemento esencial. Si para el Reino Unido, que era la economía fuera de la zona euro, de la Unión Europea más importante, y podríamos decir la segunda economía más importante de la Unión Europea, está siendo un verdadero calvario salirse de la Unión Europea, una salida unilateral de un único país en lo que podría ser, y algunos han teorizado como Lexit, ¿no?, en vez de Brexit, una salida por la izquierda de la Unión Europea, no parece muy viable. Objetivamente no parece muy viable. Entonces, si quedarnos supone la gestión neoliberal de la Unión Europea y salirse desde el elemento unilateral no parece del todo muy viable, y el coste sobre el pueblo que decida plantearlo es altísimo, ¿cuál es la respuesta? Lo que algunos empezamos a plantear, y por eso vengo a decir que la unilateralidad sí es necesaria, es empezar a ensayar proyectos de desobediencia activa a los tratados de la Unión Europea. La desobediencia como una forma propositiva de construcción de una Europa diferente. Desobedecer no solo en grandes titulares, sino desobedecer desde lo local, para ir coordinando desobediencias que puedan ir generando un conflicto que nos lleve a un proceso más coordinado de ruptura. Pongo un ejemplo: que el Ayuntamiento de Madrid desobedezca a Montoro, que desobedezca justamente a el techo de gasto de Montoro, es directamente desobedecer al techo de gasto de la Unión Europea, porque no es una cuestión de Montoro, no es una cuestión que se le haya metido a Montoro en la cabeza. Otra cosa es la discrecionalidad con lo que lo utiliza. Eso es otro elemento. Pero esto viene directamente de los tratados de la Unión Europea. El mismo problema que tiene Madrid no solo tienen cientos y cientos de ayuntamientos en el resto del Estado, sino que lo tiene Nápoles, que lo tiene otros muchos ayuntamientos. El coordinar propuestas de desobediencia a elementos prácticos que supongan una mejora para las condiciones de vida de los ciudadanos de esas ciudades es la construcción de un movimiento también europeo que pueda reivindicar y que pueda construir una Europa diferente. Y yo creo, y con esto termino, creo que vamos a tener muchos matices, seguramente, pero creo que sería necesario que fuéramos a un horizonte en donde pudiéramos tener no solo muchos matices, sino algunos grandes consensos
con los cuales poder trabajar. Y creo que la desobediencia a los tratados, partiendo de la desobediencia al Tratado de Maastricht, puede ser un acuerdo entre los que incluso piensan que todavía es posible reformar esta Unión Europea. Incluso entre los que piensan que es reformable. Por eso creo que hay que trabajar justamente desde este campo, entendiendo que no hay desobediencia posible sin unilateralidad, sin elementos de unilateralidad, justamente por parte de no solo instituciones locales, sino, por qué no decirlo, desde algún Estado. Lo que pasa es que a día de hoy no tenemos ninguno, Y eso, geográficamente, si hay un sitio posible en Europa, es el sur de Europa. Hablar de si es reversible la Unión Europea es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que no es reversible, por lo que decía Miguel, que ya se construyó para esto, ¿no? Entonces, la pregunta es qué queremos construir y que responda a qué intereses, ¿no? Estamos intentando hablar de una Unión Europea que se construyó ya para responder a los intereses de las élites. Entonces, si queremos construir algo que responda a los intereses de las clases populares, es a partir de ahí que tenemos que empezar a hablar. Yo, para acabar un poco el panorama de la situación actual de la Unión Europea, yo sí que quiero poner un poco de relieve, ¿no? Que es durante muchísimos años, y sobre todo a los inicios de los años 2000, los movimientos sociales ya presagiaban esto y ya hablaban de esto. Pero aunque se hayan confirmado todos los augurios de lo que decíamos en Génova, en París, en Londres, los movimientos sociales y las izquierdas han sido incapaces de dar una respuesta a todo esto y han acabado asumiendo en cierta manera el discurso del "There's no alternative" de Thatcher, ¿no? Y es, bueno, esta es la Unión Europea que tenemos y aquí es donde convivimos, ¿no? Y es, bueno, si llegamos a la conclusión que no es reversible esta situación, es evidente que tenemos que empezar a construir procesos absolutamente distintos, reconstituyentes o constituyentes, pero no en el marco, quizás, de la Unión Europea o de Europa, sino empezar a construir procesos constituyentes desde lo local, nacional, dígale regional, y a partir de ahí ver dónde o cómo acabamos construyendo proyectos que sean comunes, pero desde la lógica de la soberanía y de la capacidad de decidir de las clases populares, que son al final las que sufren las consecuencias del neoliberalismo y del capitalismo, y por lo tanto empezar a construir alternativas y demostrar que a partir de esta construcción de alternativas se puede combatir al sistema. Y ahí es donde sí que es evidente que el sur de Europa toma un protagonismo muy claro. El sur de Europa, que es esta periferia de la Unión Europea, que es la que ha sufrido las consecuencias de esta persistencia de las élites, es el sur de Europa el que tiene que empezar a construir la alternativa y puede hacerlo. Grecia tuvo la oportunidad y las propias élites al final dieron la espalda al pueblo griego, pero también las izquierdas europeas quizás no estuvimos a la altura de lo que tocaba en aquel momento. Por lo tanto, es algo que tenemos que también tener en cuenta, que quizás las unilateralidades, que no seré yo quien diga que no sirven, sino que son absolutamente indispensables en marcos que niegan los derechos, y a partir de un marco que niega un derecho es evidente que la única forma de superarlo es a partir de la unilateralidad, y eso hay que empezarlo a hacer también en el sur de Europa, entendiendo que se pueden coordinar y que si no se coordinan, lo que sí que tiene que hacer la izquierda es siempre pensar en qué responde más a los intereses de las clases populares, que es lo que, como yo decía, en Grecia creo que no hicimos de la manera que tocaba y no estuvimos a la altura. No, pero estos procesos unilaterales pasan por empezar a desobedecer construyendo, y desobedecer construyendo proyectos que busquen, ¿no?, contraponer lo que decía yo, mostrar que hay alternativas
al sistema y que las alternativas son reales y que las podemos construir desde lo local y desde lo más próximo a la gente. Yo creo que en la siguiente pregunta podremos hablar un poco más de esto, pero que la única manera de superar el marco de la Unión Europea es desde la izquierda, es desde proyectos que buscan responder o que busquen responder a la voluntad y a los intereses de las clases populares y por lo tanto respetar sus voluntades, y que, a diferencia de lo que ha pasado con el Brexit, donde de hecho es un Estado que se va de la Unión Europea, pero para no cambiar nada o para seguir manteniendo los privilegios de las élites del Reino Unido, que lo que busca o busquen los proyectos que sean unilaterales y desobedientes a los marcos de la Unión Europea no sea para seguir manteniendo los intereses de las propias élites, porque entonces tampoco sirve para nada. Muy bien, no estaremos en un marco de la Unión Europea, pero seguiremos estando en los marcos donde las élites buscan mantener los privilegios y el status quo, ¿no? Y por lo tanto que todo el proceso que haya que empezar y que hay que empezar desde ya, y voy acabando, pasa por procesos constituyentes que sean desde abajo, que busquen la solidaridad y la bilateralidad entre pueblos y no entre estados o estructuras administrativas, sino que sea entre pueblos, y que a partir de ahí, ¿no?, a partir de estos procesos podamos ver y demostrar que sí que hay alternativas al sistema y por lo tanto a la Unión Europea. Bueno, me da la sensación de que las cosas así como más gruesas están dichas ya. Yo me intentaré meter algún elemento, aunque no lo conecte del todo, digamos, intentaré meter algún elemento más que puede quedar ahí para el debate, ¿no? Antes he estado a punto de pedirte la palabra cuando has hablado de las cosas positivas, ¿no? Evidentemente, si hacemos un análisis desde la izquierda, la Unión Europea, el proyecto del capital, evidentemente, pues si tiramos solamente las líneas maestras, pues no hay fisuras, ¿no? Pero después es verdad que, claro, cuando uno piensa en las cosas positivas, y yo que he dicho desde el principio, que igual conozco algunos temas más sectorialmente, pues es verdad que depende del marco en el que te muevas. Claro, la Unión Europea empieza a ser un referente incluso más amable, ¿no? Y estoy pensando para cosas que pueden afectar a Euskal Herria, o cualquiera puede estar pensando, el tema de los derechos de las personas presas, por ejemplo, ¿no? Las veces que se ha tenido que recurrir a Europa, por ejemplo. O yo, que estoy más vinculado con cuestiones medioambientales, ¿no? Vemos también cómo comparativamente desde Europa ha venido unos marcos y se han desarrollado unas leyes sectoriales de protección del medio ambiente, por ejemplo, que, claro, para un Estado como el Estado español, pues eran impensables, ¿no? Quiero decir que aunque en el fondo el proyecto de Europa sea el proyecto del capital, es verdad que el desarrollo de eso, cuando vamos a analizar las cosas del día a día, digamos, las cosas prácticas, pues es verdad que nos introduce, bueno, matices o alguna duda, ¿no? Entrando un poco a las preguntas que estaban ahí, sobre si es reversible el proyecto actual, claro, evidentemente, pues tal como lo hemos pintado, y hablando a grandes rasgos, evidentemente no es reversible el proyecto, ¿no? Porque el proyecto, como decíamos, claro, al final el proyecto es un proyecto del capital. El capital, evidentemente, lo que busca es preparar el terreno para seguir con su acumulación. Pero claro, yo creo que a partir del 2007 estamos en un momento en el que las cosas han cambiado. Si no venía ya de antes, las cosas han cambiado ya como más claramente, ¿no? A mí me gusta aquí meter un elemento de la biología, ¿no? Hablar un poco de la teoría de la congelación, ¿no? Cuando los montañeros se pierden en el Himalaya o lo que sea, ¿no? Pues ya sabéis que empieza un proceso de congelación y el cuerpo tiene una tendencia natural a proteger las partes más importantes, ¿no? Entonces va soltando primero, va dejando de alimentar las partes más prescindibles, digamos, ¿no? Por eso los montañeros pues se les van congelando los dedos, se les van congelando las manos, etcétera, etcétera. Y al final, un cuerpo antes de morir, lo último que protege es pues, los elementos vitales, ¿no? Y también al capital está pasando un poquito esto, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que meter la variable. Se hablaba antes de la crisis multisistémica, pero desde luego hay que hablar de los límites del planeta y evidentemente asociado a eso los límites del crecimiento, ¿no? Entonces ahora mismo el proyecto del capital europeo
yo entiendo que difícilmente es expansivo, ¿no? Más bien está tendiendo a proteger el corazón, viendo que las cosas no son tan sencillas, y está soltando lastre, ¿no? Que en la versión austericida, digamos, ¿no? Es lo que más ha sufrido el sur de Europa, los PICs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un mal panorama, y lo tenemos difícil, digamos, en la correlación de fuerzas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, de plantear algo directamente hacia Europa, ¿no? Yo creo que desde nuestro punto de vista, claro, hay que empezar a romper con las dinámicas que nos ofrece Europa dentro de ese proceso de congelación, que tiene mucho que ver con ese proceso de securitización, que tiene que ver con ese proceso de construcción de vallas, etcétera, etcétera, de pérdida de derechos sociales. Entonces, la ruptura de las dinámicas evidentemente tiene que ser local, tenemos que empezar por casa, ¿no? Y más visto desde la formación desde la que vengo, ¿no? Claro, a partir de ahí veremos, ¿no? A partir de ahí veremos, pero primero tenemos que conseguir cambiar la relación de fuerzas en casa, y cuando digo en casa, hablo de términos, Eulalia decía, locales, regionales, pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin siquiera llegar al nivel de los estados, porque al final los estados, ¿no? Europa no deja de ser una unión de estados. A partir de conseguir cambiar la relación de fuerzas, pues podemos hablar de alianzas, podemos hablar de procesos reconstituyentes, pero difícilmente enfrentándonos directamente en la situación que estamos ahora a la Europa que se nos presenta con la dureza y la crudeza que se nos presenta, ¿no? En la mesa podemos disponer de 7 minutos si queréis interpelarlos o queréis profundizar en alguna idea más. Yo lo que me he quedado, pero resulta complicado, ¿no? Es ponerlo así rápido, pero da la sensación de que en la mesa sí se habla de la posibilidad de una Europa, pero una Europa desde la ruptura, desde la cierta unilateralidad. Se ha hablado de los países del sur, se ha insistido mucho en el proyecto local. Yo creo que esto Miguel ha insistido mucho y además cree que por ahí puede haber incluso alianzas en relación con la falta de correlación de fuerzas que dice Miquel. Él considera que puede haber alianzas hasta con sectores que están por el diálogo, ¿no? Por la reforma, perdón. Yo creo que Eulalia mantiene la misma idea, pero no sé si te he interpretado mal, pero yo creo que ya ha introducido un elemento que es la bilateralidad entre pueblos. Ella ha hablado de lo local, desde abajo, pero ha introducido un elemento que no sé si hay diferencias o no hay diferencias, pero que a mí me ha sonado distinto en la manera en que se ha pronunciado en la mesa. La concreción supongo que irá a la tercera pregunta, pero sí parece que hay acuerdos de unilateralidad. Yo no lo había oído tan expresamente, es cierto, unilateralidad vinculada, repito, a lo local, vinculada a la acumulación de fuerzas y con el elemento, no lo he dicho, de la desobediencia política, ¿no? Yo creo que este es un elemento clave, empezando por lo local, y no sé si habría que subir. Hoy a la mañana nos comentaba, ¿no? Había propuestas en el curso de una desobediencia más importante, no solo en lo local, sino avanzar en una desobediencia respecto a tratados. Tiene el compañero, que luego él puede incorporarlo, ¿no? Que nos hablaba de esta tesis. Bueno, yo es lo que he podido escuchar. Seguro que luego tenéis preguntas cuando os toque el turno. No sé si queréis añadir alguna cuestión, aclararla en lo que he planteado o en lo que os parezca. Yo también. Sí. Primero, la correlación de fuerzas es nefasta en Europa. Lo digo para que también, veamos un poco la situación. El auge de la extrema derecha es preocupantísimo. Hay un momento de polarizaciones políticas brutales, similares, incluso en tensión a los años 30, pero que se manifiestan fundamentalmente a través de un voto de protesta electoral entre el efecto dentro y fuera del sistema, y esas polarizaciones son totalmente contradictorias a lo que podría ser las polarizaciones de los años 30 entre comunismo y fascismo, sino que son polarizaciones incluso que se dan más entre el extremo centro y la extrema derecha. Y eso es lo que vemos en la mayoría de Europa. De hecho, hay procesos de desobediencia, porque hablamos mucho del sur, pero hay otro sur que es el este de Europa. Y no podemos entender lo que está pasando en Europa sin comprender lo que pasa en el este. Y es el elemento, podríamos decir, casi más regresivo en ese proceso de desobediencia, porque es que Polonia está desobedeciendo los tratados de la Unión Europea. Hungría está desobedeciendo a los tratados de la Unión Europea. Montoro desobedece a la Unión Europea. Con lo cual, para mí no es solo el problema no es solo la lógica de desobedecer, sino desobedecer
aunque hay elementos de unilateralidad, desobedecer con un proyecto común para construir otro proyecto, ¿no? Porque Orbán desobedece, nunca confundir con Urban, es importante, desobedece justamente para moldear también la Unión Europea. O sea, desobedece con un proyecto político muy claro. Y ahora se le suma que, por ejemplo, en la República Checa acaba de ganar un multimillonario que tiene las mismas posiciones que Orbán. Pero es que en Austria ha ganado la derecha, que llega a un acuerdo con la extrema derecha del FPÖ. En Alemania, Alternativa por Alemania, por primera vez un partido de extrema derecha entra en el Bundestag desde la Segunda Guerra Mundial. Pero entra en el Bundestag y el establishment español, o sea, el país, nos dice que entra porque Merkel fue muy solidaria con los refugiados. Donde consigue los votos es en el este, que es donde no ha entrado un solo refugiado en Alemania. Pero en cambio es donde más se ha degradado las condiciones de vida de las clases populares y donde la precariedad es más intensa. Entonces, no podríamos entender también lo que está pasando en la Unión Europea sin entender cómo los procesos neoliberales de la Unión Europea han generado también una subjetividad entre la mayoría de la población, una subjetividad de escasez, de no hay para todos. Y cuando no hay para todos, se producen unos elementos que la propia Saskia Sassen llama de expulsión social. Se expulsa a sectores sociales del reparto. Y de ahí nace primero los franceses, America First, ¿no? Y combatir esas pulsiones que están siendo un elemento central dentro de las contradicciones de la Unión Europea, es un elemento que yo creo que la izquierda muy pocas veces lo planteamos, y no se puede, esas pulsiones no se pueden combatir simplemente, y ahí por eso hablo de un proyecto europeo, simplemente desde un territorio concreto. Y yo creo que ahí podría haber un elemento también de debate, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo que quisiera poner sobre la mesa es que estamos haciendo mal la izquierda, porque claro, me parece muy bien que hagamos el análisis de lo que pasa con la extrema derecha, lo que ha pasado en Chequia, que el Partido Comunista de Bohemia Moravia ha pasado del segundo lugar a no sé cuántos, de que en Austria no sé qué, de que en Alemania tal, los que estamos haciendo mal nosotros. Yo creo que es el análisis fundamental que tenemos que hacer, y además que nos viene muy bien este marco para escuchar luego a la gente para que nos lo diga, porque claro, yo escuchando a Le Pen, su mensaje maravilloso a Marine Le Pen, es que yo no estoy en contra de los inmigrantes, pero es que hay mucho paro en Francia, y entonces los franceses tienen que trabajar, por tanto no tienen que venir los inmigrantes. Y luego contesta el de la France Insoumise o el del Partido Comunista francés un discurso de media hora que al minuto 3 todo el mundo ya no le está haciendo ni caso, y entonces tenemos que reflexionar también nosotros en la izquierda qué tenemos que hacer. Y termino diciendo que también tenemos que reflexionar con quién queremos llegar a las alianzas, porque a mí el concepto de izquierda ahora mismo me resulta un poquito difuso. Entonces yo quisiera saber y plantear aquí si para nosotros, trabajar con los verdes normales, no me refiero a los verdes de Jamaica, de Alemania, esos de que les da igual con Merkel que con no sé quién, que tiene que ser el Partido Liberal el que rompe la coalición, y los verdes franceses de Cohen-Bendit, que estaría mucho mejor, pues no, bueno, con Macron no, ya con Le Pen casi, o sea que hagamos una reflexión de con quién esa llama de izquierda queremos trabajar. Entonces yo pongo encima de la mesa más una autocrítica y una necesidad de ver qué tenemos que hacer, y no solo de diagnosticar el problema, que el problema desde luego está claro que es muy gordo. Cuando hablamos de unilateralidad o de correlación o de cambiar la correlación de fuerzas, es evidente que no podemos esperar a cambiar la correlación de fuerzas en Europa. El pueblo griego no podía esperar al cambio de correlación de fuerzas en Europa. El pueblo griego necesitaba soluciones en aquel momento, no las que tuvo, sino las que él pidió. Y no era eso. Yo por eso cuando hablaba de relaciones entre pueblos o de
una cierta bilateralidad era esto, o sea, a partir de proyectos emancipatorios de pueblos, es a partir de ahí que podemos empezar a construir una nueva Europa, unas nuevas alianzas, una nueva manera de cambiar o de entender las cosas que sirvan realmente para dar respuestas a la gente. Que la desobediencia, que es evidente que hay muchísimos proyectos políticos en Europa que están desobedeciendo, y de hecho el propio Montoro, ¿no? La desobediencia va vinculada, o tenemos que reivindicarla vinculada a proyectos o a valores emancipatorios. No es la desobediencia por desobedecer, sino vinculada a proyectos y valores emancipatorios que sirvan realmente para ir revirtiendo las condiciones materiales de vida de la gente. Y es esto, ¿no? Y es a partir de ahí que podemos empezar a construir. Y es a partir de construir una Europa que sea la Europa de los pueblos. Y para construir esto pasa por defender y ejercer un derecho negado en la Unión Europea, que es el derecho a la autodeterminación. Y es a partir de ahí también que podemos, o sea, esta desobediencia, esta unilateralidad también pasa por aquí, por ejercer derechos que la lógica de poder de la Unión Europea, porque no es solo el Estado español que lo niegue, sino la propia Unión Europea, ejercerlo. Y es esta la unilateralidad, la capacidad que tengamos como pueblos también para ejercer los derechos que nos son negados, pero que son. Y que la única manera de que existan es que nosotros seamos los que tomamos este derecho y lo ejercemos. El tercer punto, perdón, yo creo de preguntas encaja un poco y es una continuación del segundo. Pero la idea es, preguntábamos, ¿no?, ¿qué horizonte emancipador imaginamos para Europa? Y ahí nos gustaría saber cómo redefinir el nuevo proyecto alternativo, y creo que de la mano de las últimas palabras de Eulalia es cómo creéis que hay que redefinir el concepto de soberanía. En la chuleta de preguntas, ¿no?, salía también la idea de si era posible, ¿no?, construir un nuevo marco de integración, o si era posible un marco de integración económico y político con las diferencias actuales. Yo creo que no, y que es evidente, y que además, o sea, el objetivo no tiene que ser necesariamente integrar. O sea, si estamos hablando de pueblos o de la Europa, o yo hablaba de la Europa de los pueblos y de la capacidad de ejercer y recuperar soberanías, es evidente que, o para mí es un poco contradictorio con integrar. Una cosa, o sea, son cosas distintas, o integrar es una cosa y otra cosa es trabajar, colaborar, cooperar, generar alianzas, son cosas absolutamente distintas. Y es hacia ahí donde tendríamos que ir, y no en la lógica integradora, que lo que busca es difuminar y que lo que busca es acumular poder siempre en un centro a partir del momento en que vas integrando. Y en ese aspecto es cuando hablamos del concepto de soberanía, que ahora ya se ha puesto, y las soberanías en plural, y está de moda, y hablamos mucho de soberanías, ¿no?, pero quizás nos falta afinar un poco de qué estamos hablando. Y en este sentido nosotros, y aquí hablo ya no tanto como opinión mía, sino como proyecto también de la CUP, cuando hablamos de soberanías intentamos abordarlo desde una lógica de la intervención social que pueda generar transformaciones sociales, ¿no? Es que en la gestión política que actualmente, o la gestión de la que hablamos actualmente, y en la que básicamente las políticas públicas tienen como dos opciones, ¿no?, que es o asegurar el buen funcionamiento obedeciendo a rajatabla todo lo que nos viene, o otra opción sería la de un poco de gestionar bien la miseria a partir de con alguna política un poco más progresista, pero que no va o no llega a ir a la raíz de la transformación, y que sea esta la voluntad, y a partir de ahí, ¿no?, generar proyectos que sean transformadores. Y esto para nosotros es la recuperación de soberanías, y esto pasa por generar proyectos tanto desde las administraciones, pero también buscando la complicidad
de fuera de las administraciones, que busquen nuevas formas de propiedad, y luego lo ligaré con Europa, pero tranquilos, que buscan nuevas formas de propiedad, desde la propiedad comunal a la cooperativa, a la municipal, proyectos que busquen también transformar o cambiar estas lógicas del capitalismo y por lo tanto que sean transformación social. Y aquí es donde Miguel antes hablaba de la red o de una posibilidad de ciudades, ¿no? Hablaba de Madrid, de Nápoles, y nosotros siempre decimos la base de cualquier transformación pasa por el municipio y a partir de ahí podemos empezar a construir alianzas. El municipio entendido no como un sitio geográfico o un ámbito geográfico, sino como un espacio de propuestas de proximidad que permita estar o que esté en contacto con la gente, ¿no? Que es la que vive allí y la que convive allí. Y es a partir de estas propuestas que nosotros entendemos que podemos empezar a construir nuevas alianzas y nuevos proyectos también europeos, que es a partir de, desde lo local, empezar a construir alternativas reales que muestren la alternativa real al sistema, que nos permitan ver que a partir de aquí, ¿no? Hay otra lógica absoluta del poder y que sirvan para ir construyendo nuevas uniones o nuevos marcos de relación. Y eso pasa también, en nuestro caso, y para nosotros es la oportunidad de construir un nuevo marco político, económico y social en Cataluña basado también en estos criterios, en esta lógica de políticas de transformación, y por lo tanto de un proceso constituyente, puede ser y tiene que ser también una oportunidad, entendiendo que es una oportunidad, que no es que si pasa ya está todo ha cambiado, sino que es una oportunidad que existe de poder cambiar los marcos también y que a partir de la construcción en el sur de Europa de una república pueda servir también para construir unas alianzas del sur de Europa y mediterráneas y que a partir de ahí podemos ir generando nuevas lógicas de poder que no estén centradas o que no trabajen desde la lógica de centro y periferia, sino que trabajen en la lógica de abajo arriba. Yo creo que hablar de horizonte de emancipación en momentos, podríamos decir, no revolucionarios, porque vivimos en momentos más, en cierta medida, de contrarrevolución o incluso utilizando el concepto de Gramsci de revolución pasiva, que vemos además con el auge de ciertos movimientos autoritarios, donde Trump yo creo que es una expresión muy importante, donde vemos también el efecto de Macron, que yo creo que es muy preocupante el elemento de Macron, porque además muestra también en cierta medida una debilidad del sistema, lo cual no significa una fortaleza nuestra, y yo creo que ahí recojo una de las cosas que decía Maite, en donde la izquierda tiene que reflexionar mucho por qué Die Linke, por ejemplo, pierde 400.000 votos en el este hacia la extrema derecha, ¿no? O sea, yo creo que es un elemento interesante, aunque creo que la coalición de Francia Insumisa, justamente en las elecciones de las presidenciales, sí consiguió disputar ciertos sectores populares a la extrema derecha, y yo creo que eso es interesante a la hora de valorar, o como el 15M en cierta medida fue un cortafuego para el auge de una extrema derecha populista en el Estado español durante un tiempo, evidentemente. Yo creo que eso también es importante valorarlo. Entonces, ¿cómo podemos, en un momento que yo creo que es muy complicado, pero que también, en cierta medida, esa revolución pasiva demuestra la debilidad de las élites y, sobre todo, la debilidad de los consensos sobre el sistema? Y yo creo que esto es importante. Entonces, aunque no podamos ver ahora un horizonte emancipador muy claro en clave europea, creo que el emperador va desnudo. O sea, cada vez
es más palpable para mucha gente su disconformidad con el proyecto de integración europea llamado Unión Europea. Cada vez las políticas de austeridad tienen un rechazo mayor, lo cual no tiene por qué expresarse en un rechazo social con una movilización en la calle. Creo que se expresa de formas diferentes en Europa, y eso, creo que ese momento de polarizaciones que hablaba antes, ese momento justamente de cierta revuelta anti-establishment, la izquierda tiene que repensar cómo puede orientarlo hacia un horizonte emancipador. Y yo creo que ahí está un elemento clave. Y para eso creo que la izquierda tiene que volver a recuperar cierta legitimidad ante las clases populares. Y yo creo que se ha perdido una legitimidad como opción de protesta antiélite. A la izquierda se le ha visto parte del sistema, parte de las élites europeas. Y yo creo que eso es un elemento clave para entender cómo no ha conseguido capitalizar parte de justamente de esa protesta. Vuelvo al tema alemán. Quien crece son los dos partidos que no estaban dentro del Bundestag, justamente, que eran los liberales y la extrema derecha, y son los que más crecen. Entonces, si Trump gana las elecciones, la gana en gran medida con un voto de revuelta contra el establishment, primero republicano y luego contra el establishment que en cierta medida representaba a Clinton. Aunque era curioso el elemento de transvestismo político de Trump, justamente cuando es una de las personas más ricas de Estados Unidos. En esa revuelta, en cómo poder intentar ver las fisuras que tiene el sistema, y que son fisuras cada vez más grandes, dentro de los consensos y dentro del elemento de construcción de hegemonía neoliberal, que yo creo que se está resquebrajando, el elemento de soberanías, como decía justamente Eulalia en plural, yo creo que es un elemento central. Y de hecho, gran parte de la crítica que ve parte de las clases populares a la Unión Europea es que ceder soberanía a una máquina neoliberal de destrucción de derechos es perder democracia. O sea, hay como un elemento terrible en donde se ve ceder soberanía es ceder democracia también en este modelo de la Unión Europea, por lo cual un horizonte emancipador no puede tener visos si no hay una ruptura democrática con la actual Unión Europea. Y esa ruptura democrática, para mí, tiene que tener un elemento también internacionalista, de coordinación, y ahí estoy de acuerdo con Eulalia, no de integración, sino de coordinación y cooperación, justamente, entre los diferentes pueblos, para reimaginar no solo un proceso, podríamos decir, de cooperación, sino también reinventar ciertos procesos de democracia desde abajo. Y yo creo que ahí es uno de los elementos fuertes sobre los que hay que incidir, pero no perdamos tampoco de vista que si eso no conseguimos pasar también de lo municipal a lo estatal, y esa desobediencia no se plantea también desde los estados, nuestra fuerza es mucho menor contra el monstruo al que nos enfrentamos objetivamente. Y ahí, y con esto termino, reconozco que nuestro gran problema, y ahí está lo del movimiento europeo, fue que tuvimos un Estado que plantó o intentó plantear un cierto combate a la Unión Europea, que fue Grecia, y yo creo que la inexistencia de un movimiento europeo también lastró las posibilidades en una disputa totalmente desigual, en donde no era Goliat contra David, sino eran 27 Goliats contra un David. El resto de Davids no fuimos a la batalla. No fuimos a la batalla. Eso no nos puede volver a pasar. Y yo creo que también nos ha pasado con otros elementos del artículo 155 o de otras cosas que yo creo que también pondría y es que al final
la izquierda europea pierde por incomparecencia. Y yo creo que no podemos volver a no comparecer en el terreno de batalla. Bien, gracias. Bueno, pues yo voy a seguir con lo que estaba diciendo Miguel y yo voy a ir más allá. Es que yo creo que el problema fundamental que tenemos es que confundimos gobierno con poder. Tenemos un problema brutal. O sea, estar en un gobierno en Venezuela, en Brasil, en Grecia implica tener el control de la banca, de las multinacionales. Pues mira, no. Entonces tenemos un problema de confusión. Es que en Cuba, que es un país comunista, el gobierno controla la banca, controla quién entra, quién sale. No voy a entrar en más detalles, pero es que en Grecia quien manda es la banca, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces tenemos un problema muy importante. Es que para conseguir que esos gobiernos de izquierda pues realmente puedan hacer y desarrollarse, deberíamos de tener un control de los medios de producción. Lo siento ser tan clásica, pero es que es lo que hay. Por tanto, como no nos planteemos desde lo que llamamos izquierda que el hecho de gobernar no implica que controlas ni al Banco de Bilbao, ni a la Caixa, ni a nada de eso, pues ahí tenemos un pequeño problema que tenemos que dar alguna solución. Punto número 1. Poder es diferente de gobierno. Y eso, claro, lo de Grecia pues es un buen paradigma, y lo de Brasil y lo de Venezuela. Segundo, a mí no me basta para nada la palabra república, lo siento. Desde luego la monarquía no os quiero ni contar lo que opino. Pero es que Alemania es una república federal. Estados Unidos es una república. Y a mí no sabéis lo poco que me gustan ambas. Bueno, por no hablar de Macron y de Francia. Por tanto, yo quiero república con apellidos. Y yo voy a poner pues república socialista, en mi caso federal, porque bueno, derecho de autodeterminación a muerte, pero bueno, yo no estoy por la independencia, ¿qué vamos a hacer? Habrá que tener toda la pluralidad de ideas. Entonces yo quiero república con apellidos, no me vale república. Quiero saber qué república. Por tanto, ahí, pues mira, vamos a abrir un debate. Y tercero y último, tenemos un problema gravísimo cuando llegamos a los gobiernos. Por ejemplo, en Navarra, yo vivo en Pamplona actualmente, vivo en Bruselas, de vez en cuando voy a Pamplona. Estamos apoyando un gobierno tripartito desde fuera, donde está Geroa Bai, donde está Bildu, donde estamos Geroa Bai, está gobernando, estamos Bildu, está Podemos y estamos nosotros, Izquierda Unida, fuera, con un programa común. Y está muy bien. Pero cuando queremos realmente conseguir algo, movilizamos a la gente a la calle. Porque si tenemos un gobierno, pero no tenemos el poder de la banca, como no tengamos a la gente en la calle apoyando lo que hacemos, pues tenemos un problema. Y entonces el hecho de que la izquierda gane en Grecia no implica que la gente luego se quede en su casa porque un tal Tsipras les va a solucionar los problemas, porque no se los va a solucionar. Entonces tenemos un problema, tenemos que conquistar el gobierno, tenemos que conquistar el poder, además tiene que ser para algunos ese poder socialista, y además tenemos que tener a la gente en la calle ayudándonos. Entonces tenemos unos cuantos retos que cumplir, no especialmente sencillos. Bueno, la verdad es que el planteamiento de este tercer bloque, o esta batería de preguntas para el tercer bloque, se me hacía un poco complejo y se puede abordar de diferentes sitios, ¿no? Por una parte se hablaba de algo, o sea, la pregunta central es la del medio más que central. Yo creo que no es la central, pero bueno, ¿es posible una integración económica y política con asimetrías de partida tan notables? Entiendo que estaba hablando un poco, intenta hacer un análisis de cuál es la situación de Europa, ¿no? Yo esta parte la había enfocado un poco por ahí, ¿no? Y también de alguna manera se vincula con el concepto de soberanía en alguna parte, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hablamos de Europa, pero claro, dentro de Europa tenemos la Unión Europea, pero tenemos Unión Europea con espacio Schengen sí o no, tenemos Unión Europea con euro sí o no,
tenemos Unión Europea con OTAN, sí o no, quiero decir que hay diferentes maneras de estar integrado en la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, ¿no? Si uno toma referentes puntuales de cosas que suceden en diferentes estados, pues claro, tiene referencias que le motivan más o que le motivan menos, ¿no? Y con esto me refiero a que, claro, desde nuestra posición, claro, ¿dónde queda Euskal Herria en todo esto, no? O sea, quiero decir que la perspectiva desde Euskal Herria para con Europa incluye numerosas preguntas, ¿no? Incluye Schengen, OTAN, euro, un montón de cuestiones sobre las que evidentemente no tenemos ninguna capacidad de decisión, ¿no? Entonces digo que esta es como la primera gran cuestión, ¿no? Es que desde nuestro punto de vista, pues claro, el deseo que podamos tener, el ritmo o las cesiones de soberanía que podamos tener con respecto a Europa, pues la verdad es que son un debate, digamos, posterior, porque tenemos un muro delante, ¿no? Tenemos ese problema, ¿no? A pesar de que tenemos un lehendakari independentista del siglo XXI con voluntad de cesión de soberanía, claro que lo hace evidentemente para escurrir este bulto, ¿no? O sea, digo, patada para adelante y no entro en el debate de fondo, ¿no? Eso por un lado. Después, con respecto claro, a la cesión de soberanía o no soberanía, yo creo que esto lo hemos visto y una vez más, en general el debate ha venido por los estados, menos afortunadamente en el caso belga, ¿no? Cuando Valonia ha intentado hacer de muro de contención del acuerdo de libre comercio con Canadá, ¿no? En este sentido yo creo que también ha habido ciertos puntos de anclaje o ciertos ítems, digamos, cuando han habido las movilizaciones contra los tratados de libre comercio. Yo me acuerdo del pollo colorado o las discusiones alrededor de las denominaciones de origen, por ejemplo, ¿no? Digo que han sido claves también, ¿no? O sea que también nos damos cuenta de las resistencias de los sectores populares a la cesión de soberanía o a cesión de posición o parcela, digamos, ¿no? También yo creo que ahí, en estas movilizaciones, también hemos visto algunos puntos que podemos pulsar y desde donde podemos atraer a la gente en aquellos, no sé cómo decir, en aquellos procesos de integración supraeconómica que no sé cómo decir, a los que queramos parar o detener o condicionar, digamos, ¿no? Y después había una tercera cosa, igual enciendo alguna mecha, pero que quería decir con respecto a los horizontes de emancipación, que la verdad es que me parece un poco como el tema gordo y el que más me cuesta responder. Termino enseguida, que es que me venía acerca de lo que se ha dicho, ¿no? Que estamos haciendo mal para que el descontento popular se lo esté llevando la extrema derecha, ¿no? Y que la extrema derecha está acertando, nosotros no estamos acertando. Yo creo que tenemos que resolver, no sé si definitivamente, ¿no? Pero tengo la sensación de que la izquierda europea en general y la local, diría también, que todavía no hemos asumido que venimos de la no sé cómo decir, como no hemos terminado de asimilar la derrota de la clase obrera, ¿no? en todo este proceso. Y ya sé que estoy diciendo unas palabras muy gruesas, ¿no? Quiero decir que la crisis del año 2007 ¿es una crisis o es una estafa? Yo os lo pregunto, a ver qué os parece, ¿no? Pues se ha hablado mucho de esto, ¿no? Desde el sector popular, obrero, derechista, se habla mucho de estafa y desde luego tiene mucho de redistribución hacia las élites. Evidentemente en ese sentido es una estafa, ¿no? Pero desde luego desde el sector ecologista, desde el sector feminista, yo creo que también, desde el sector más anticolonial, estamos hablando de que es una estafa, pero que de verdad es una crisis. O sea, quiere decir que es una crisis multisectorial que no se está abordando o no se termina de abordar, digamos, en toda su dimensión, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que ese horizonte emancipador, hasta que no conjuguemos esas dos, no sé cómo decir, hasta que no resolvamos ese conflicto de si esto es una crisis o esto es una estafa, no lo vamos a poder resolver. Y sé que estoy abriendo un melón grande y luego, si queréis, lo podemos desarrollar, ¿eh?